casa para ir al trabajo. Justo al pasar por delante de la puerta de la casa de su vecino, sin darse cuenta, se le cae un papel importante. Su vecino, que miraba por la ventana en ese momento, vio caer el papel y pensó: ¡qué descarado, tío! Y tira un papel para sostener mi puerta, disimulando descaradamente. Pero, en vez de decirle nada, planea su venganza. Estoy seguro que fue el cabrón. Darme un favorcillo. Vas a ir a casa del vecino y le vas a tirar esta bolsa de la alfombra. ¿Vale? Y le dejas este papelito al lado. ¿Vale? Pero menudos cerdos, el imbécil del vecino seguro. Vamos, Tommy, vente conmigo. ¿Pero qué haces aquí? ¿Fuiste tú el que...? No soy un perro. Me voy a preguntarte si este papel estaba en tu casa. Ese papel sí, pero lo tiraste a propósito, ¿verdad? No, lo tiro a propósito, porque es un papel importante. Ay, Se me cae bien. Tienes que perdonar, tienes que tirar a propósito. Pues para la próxima, pues cuidado. Tienes que perdonar porque pensé que lo hicieras a propósito, porque me vi por abrir por unos temas que tengo yo ahí. Y claro, le mandé a la niña que, bueno, ya en su momento de encuentro. Pero te pido mis disculpas, Y ya aquí, pues la doble esto. Buenas tardes, claro, a la tarde creo que es una caña. Es la calle.